Continuaremos con el panel número 2, titulado Organizaciones de usuarios de aguas, pasado, presente y futuro. El siguiente tema, funciones actuales y potencialidades de gestión en las organizaciones de usuarios de agua. Expositor Máximo Correa, presidente de la Junta de Vigilancia del río Longaví y sus afluentes y director de la Confederación de Canalistas de Chile. También el siguiente tema está en este panel, arbitraje en las OUA. Expositor Diego Castro Portales, secretario ejecutivo de la Junta de Vigilancia del río Lontué, Junta de Vigilancia del río Claro, Junta de Vigilancia del río Seco y director de la Confederación de Canalistas de Chile. También está presente el tema Organizaciones de usuarios del agua, historia y evolución. Expositor Sergio Aspillaga, gerente y repartidor de aguas de la Junta de Vigilancia del río Maule. Y también el siguiente tema, profesionalización, asociatividad e integración de las organizaciones de usuarios de agua. Expositora Graciela Correa, gerente Federación de Juntas de Vigilancia de los ríos y esteros de la Sexta Región. Moderador, el señor Francisco Saldías Muñoz, juez de aguas, Junta de Vigilancia del río Diguillín, ¿está bien así? Y director de la Confederación de Canalistas de Chile. Adelante. Muy buenas tardes. Quisiera saludar a las autoridades presentes, a las damas, a los varones y a todas las organizaciones de regantes que están aquí presentes en este momento. Me presento además que soy regante del canal Longaví Alto, que tiene 1000 familias que riegan por este sistema de riego. Además, regante de la Junta de Vigilancia del río Longaví con 4000 familias dentro del sistema. Bueno, ustedes tienen los contenidos ahí de lo que voy a tratar de explicar, definiciones y contextos, estado de situación actual, potencialidades de las organizaciones regantes y propuestas. Funciones actuales y potencialidades de las organizaciones de usuarios de agua. Características particulares de las organizaciones de usuarios de agua. Somos altamente heterogéneos. Como ustedes ya saben, Chile es un país de contrastes. Tenemos desde el desierto aquí en Arica hasta Punta Arenas con un montón de dificultades distintas. Regantes pequeños, medianos, grandes. Por lo tanto, somos un grupo bastante heterogéneo. Tenemos como base para hacer lo que hacemos los derechos de aprovechamiento de aguas individuales, trabajo conjunto en la administración de recursos y cumplimiento de leyes vigentes con atribuciones y deberes. La lámina de abajo aparece que solamente entre la sexta y la séptima región hay 2381 canales de riego. ¿Don Lisandro? Estado de situación actual. Yo no quisiera explicarles lo que es el Código de Agua ni los artículos 186 y 266, porque la verdad que todos los que están aquí presentes se lo conocen perfectamente. Paso a lo siguiente, Lisandro. Parte de la comunidad de agua del canal Longaví. Esta es la zona en que nos movemos nosotros,
que es la 7ª región sur. Ahí tenemos el río Longaví con el río Blanco. Y el embalse Longaví, el embalse Bullileo, perdón, es un embalse pequeño, 60 millones de metros cúbicos, que abastece una zona más o menos de 40.000 hectáreas. 20 bocatomas dentro del sistema con 36 canales dentro de estas 20 bocatomas. Dentro del sistema de riego lo fundamental, creo yo, es poder entregar en forma exacta el agua que corresponde a cada canal. Y esto significa tener sistemas de aforo que funcionen con tablas de riego que se entregan a cada uno de los presidentes de canales en el momento de empezar la época de riego, para que puedan saber qué caudal les está entrando en el momento en que están regando con una tasa determinada. También tenemos dentro de nuestro sistema la mantención de nuestro embalse, que es un embalse que tiene más de 70 años, hecho con maquinarias bastante antiguas, y que desde el momento que se construyó este embalse tenía filtraciones importantes en su base. Todos los años hay que repararlo con cemento y bentonita y reparar el vertedero, que es lo que ven ustedes a mano derecha y abajo. También llevamos los registros de caudales del río Longaví, que ahí aparecen en esa gráfica, que sé yo, con los picos de lluvias que hay desde 700 metros cúbicos por segundo hasta 5 metros cúbicos por segundo, que son las épocas complicadas. Este es un gráfico que muestra el inicio de la temporada en la línea roja que está arriba, en que partimos con 1,5 litros por acción de los regantes. Se ve ahí que hasta noviembre, hasta el 1 de noviembre, logramos mantener el año pasado esa tasa de 1,5, y después el río se empieza a caer en forma importante hasta llegar a 0,9 en el mes de diciembre. El momento que hacemos el punto justo para poder desembalsar los 62,5 millones de metros cúbicos que tiene el embalse Bullileo y poder lograr una temporada más o menos estable. La verdad que para poder terminar la temporada en forma normal, para poder regar las 40.000 hectáreas, necesitaríamos un embalse de alrededor de 150 millones de metros cúbicos más, que es lo que aparece en la parte superior, para mantener el caudal de 1,5 litros, que sería una utopía. Además, dentro del sistema de riego es muy importante mantener claro que la calidad de agua tiene que ser de la mejor posible. La zona nuestra tiene muchos cultivos, no digamos racheros, pero hay frambuesa, hay espárragos y hay un montón de productos que necesitan calidades de agua importantes. En este momento también estamos preocupados por el tema del dídimo, con lo que ven ahí ustedes que aparece tratando de controlar lo que no se nos venga, porque ya el último río que está con dídimo en Chile es el río Biobío. Y a la derecha ustedes ven una gráfica en que, una foto en que parece que para poder parar la contaminación en zonas habitadas tenemos que no solo hacer canales de concreto, sino que además taparlos para que no haya contaminación directa de la gente que vive ahí. Conclusiones del estado de situación actual con el cumplimiento de funciones básicas. Estamos abocados en el avance de las regularizaciones individuales de derechos de agua, avances de constituciones legales de organizaciones de usuarios, avances en profesionalización de las organizaciones de usuarios. Tenemos mucha incertidumbre por los cambios que se nos han anunciado y que en el fondo todavía no sabemos nada. Quiero decir en este punto que en la última asamblea que tuvimos, varios regantes nos dijeron, bueno, ¿qué va a pasar con el agua en este momento? No sabemos nada. Por lo tanto,
No es fácil la situación en la zona, están todos los regantes asustados, pero nos dicen, bueno, pero veamos qué vamos a hacer. Bueno, no podemos hacer nada mientras no sepamos cómo se va a actuar el día de mañana a nivel de gobierno. Además tenemos un problema en los cauces, en el cauce del río, falta de fiscalización y control en cauces específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas extracciones de árido, y en el caso de este río, cada extracción de árido, que son bastante importantes, otorgadas por DOH y las municipalidades respectivas, complican las bocatomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cauces de los ríos cambian con las modificaciones por extracción de árido. Otorgamientos de derechos de aprovechamiento de agua son complejos. La Dirección General de Agua no tiene muy claro, no tiene profesionales, no tiene un presupuesto, tengo entendido yo, para poder solucionar los problemas. Hay peticiones de derechos subterráneos y derechos superficiales que se demoran 6, 7 años y uno no sabe a qué atenerse en el momento determinado, pero la Dirección General de Agua no tiene cómo hacerlo. De hecho, la culpa de las municipalidades, ¿por qué? Porque las municipalidades otorgan derechos en la extracción de árido en circunstancias que no son los que manejan el río, por lo tanto les entra plata a los municipios a través de los movimientos dentro del río, pero las soluciones para reparar ese río tienen que ser por parte de la Junta de Vigilancia. La próxima. Conclusiones. Estado y situación actual. Es complicado administrar la escasez hídrica anual, pero desde que aparentemente la naturaleza se puso complicada dentro del sistema de riego de la Junta de Vigilancia, hemos logrado mantener a través de la equidad, de que todo el mundo tiene que tener el derecho que le corresponde. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay 0,5 litros por segundo por cada acción, a cada persona, sea grande, mediano o chico, le tocan exactamente los 0,5. Y eso es tremendamente importante. Además quiero decir que con la sequía en la zona nuestra, a pesar de la sequía, hoy día se riega un 20% más de lo que se regaba hace 10 años. ¿Por qué? Se han mejorado los canales, hay que reconocer que la ley de riego ha sido tremendamente favorable en ese sentido, y además los agricultores están siendo cada vez más eficientes para el gasto del agua, por lo tanto se ha mejorado bastante en eso. Mantención de infraestructura, compuertas, canales, estructuras de aforo, que hoy día el río está completamente manejado en ese sentido. Resolución de conflictos. La verdad es que a pesar de que dentro del sistema del río Longaví somos 5.000 familias que vivimos del agua, yo diría que casos que lleguen a la justicia, 1 al año y solucionados al final, con retorno desde la Fiscalía hacia la Junta de Vigilancia y termina solucionándolo la misma Junta de Vigilancia. Asociatividad en proyectos asociativos empresariales. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tratar de que el agua sea lo más barata posible para todos los regantes, por lo tanto hay que tener como diría yo, la iniciativa de ver cómo la Junta de Vigilancia produce recursos para ayudar a los regantes a que el agua no sea tan cara. Funciones indirectas o asociadas a la administración y distribución de agua. La planificación del sistema de riego, la organización del sistema de riego, la dirección, estrategias organizacionales, búsqueda de financiamiento, estructuras y negocios alternativos. Y el control, la transparencia y la gobernabilidad. Yo diría que es básico en la Junta de Vigilancia la transparencia en el sentido de que hay que tener a final de año o dentro de las asambleas finales unos balances serios que sean revisados por los revisores de cuentas, que sean apropiados para que puedan ver si hay alguna falla interna y presentar presupuestos que la gente sepa por qué se está cobrando lo que se está cobrando y en qué se está gastando la plata. La siguiente.
planes estratégicos del 2012 y del 2015, líneas de trabajo, apoyo a las comunidades de agua. Yo creo que es básico tratar de que las comunidades de agua de aquí a un tiempo logren ser legalmente constituidas todas, porque en este momento hay varias organizaciones que son organizaciones de hecho y no de derecho. Estamos tratando de que sean todas de derecho. Mejorar la infraestructura, modernización de la tecnología, conservación de las aguas en temas de calidad y seguimiento en el desarrollo hídrico. Estamos en este momento con un proyecto de generación en el embalse. Apoyo a las comunidades de agua, hay varias comunidades arriba que están legalmente constituidas, las otras que están, canales que están constituidos según la DGA, canales en proceso de regularización y canales constituidos de hecho. Estos son distintos grupos de canales que están con distintos problemas, que hay que poner énfasis en regularización legal, énfasis en infraestructura y énfasis en gestión. Infraestructura. Promoción de acuerdo con dirigentes legales para mejorar las comunidades de agua, contacto con consultoría, con formulaciones de proyectos, apoyo en documentación legal y consultores y dirigentes, seguimiento de proyectos de fiscalización y recepción de obras y evaluación. Recepción de obras, ¿por qué? Porque hay muchas obras que se hacen a través de la ley y que en el fondo hay algunas que han fracasado. Hoy día la Junta de Vigilancia ha puesto un programa de ver la calidad de las obras, tanto en lo que corresponde a los fierros como en concreto. ¿Qué les puedo resumir? Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles y quiero decirles algo que creo que es básico. Los dirigentes de las distintas comunidades de agua o junta de vigilancia tienen que pensar que desde el más grande hasta el más chico de sus regantes es exactamente igual. Y conocer a las personas que viven dentro de sus organizaciones regantes. Eso es fundamental, conocerlos, cómo viven, qué problemas tienen y tratar de solucionar esos problemas. Muchas gracias. A continuación, arbitrajes en las organizaciones de usuarios de aguas. Expositor, don Diego Castro Portales. Bueno, dicen que el grupo de exposición después del almuerzo es la más difícil porque están todos con ganas de dormir siesta. Así que yo lo voy a tratar de despertar. En primer lugar, agradecerle por esta invitación. Nos ha traído a Arica, como antes nos llevó a Chillán, a Rancagua y a otras partes, a Ovalle. En todas ellas aprendemos mucho y en todas ellas vemos que los problemas de organización de usuarios son comunes. No obstante que el río sea grande o que el río sea chico, los problemas que nosotros tenemos como organización de usuarios y como usuarios son comunes. Me da vergüenza escuchar a la exposición que dio la gerente del río Utah, una fantástica exposición cuando habla de sus caudales, y cuando nosotros hablamos de los caudales de nosotros, mejor nos quedamos callados porque me da una vergüenza atroz, pero los problemas son los mismos. Con 3.000 litros o con 100.000 litros, los problemas son los mismos. Así que en primer lugar agradecer, en segundo lugar felicitar a la gerenta del río Utah por la exposición, que nos representa al 100%, dijo algunas cosas que son realmente pal bronce, como por ejemplo que el código de agua nos queda chico como organizaciones de usuarios y es la pura verdad. Creo que la visión que ella tiene es una visión de futuro, una visión de lo que viene en las organizaciones de usuarios. En segundo término, quiero decirle que lo que yo voy a decirle a continuación es la visión desde la organización de usuarios. Este es un trabajo que hicimos para la Universidad de Talca hace un tiempo atrás, en que se hablaba del conflicto y del arbitraje, en que se hablaba de la solución de conflictos, pero que tiene la visión desde de la organización de usuarios, que es de donde yo provengo y a quienes represento. Por último, antes de iniciarla, una recomendación de orden general. Yo cuando escucho a las autoridades que vienen a saludarnos muy cariñosamente y que nos hablan aquí fantásticamente y nos desean los mejores éxitos, me encantaría que las autoridades se quedaran y estuvieran hasta el final
porque de repente dicen algunas cosas que todos las escuchamos, pero nos damos cuenta que no tienen idea de lo que están hablando. Nosotros tenemos que decirle a las autoridades, señores, escuche a las organizaciones de usuarios, escuche a los regantes, sea grande o sea chico, como decía recién Maco, escúchelo, porque ellos saben más de lo que sabe usted. Y quédese en la asamblea, escuche lo que tienen que decir y va a aprender un montón. Entonces, desde esa visión, quiero decir como primera cosa, no inventemos la rueda. Los antiguos usuarios de agua saben mucho más que los legisladores de ahora y mucho más que nosotros. No inventemos la rueda, si la rueda la inventaron hace mucho tiempo. Vamos entonces, ahí es una cosa idílica. Y es una cosa idílica porque hoy día, en este día lo anoté, se ha escuchado hablar de crisis, calentamiento global, sequía, cambio climático, escasez, se acaba el agua. Fin de mundo. Queda poco ya, porque ya no va a llegar, se nos acabó el agua, ya estamos, fin de mundo. Y si ustedes ven eso, ese es un cuadrito, ¿no es cierto?, que lo ocupan los niños en séptimo básico, ¿no es cierto?, que es el ciclo vital y perpetuo del agua. Aguas más, aguas menos, el agua no cambia en el mundo. A lo mejor lo que estoy diciendo a algunos le va a sorprender, pero no es ninguna novedad. Habrá más agua salada, menos agua salada, habrá más hielo, pero el agua no cambia, siempre es la misma, a menos que se haya ido a Marte y no nos hayan informado, me parece que no es así. Pásame la otra. Ahora, lo que sí tenemos es que hay nuevos usos del agua, hay nuevos usuarios del agua y hay más usuarios de agua. Hay nuevos usos de agua. En el año 1870, ponte la que sigue y después volvemos. En el año 1870, que saqué una referencia para sacar más o menos 150 años atrás, había agua solo para riego agrícola. Y les digo que era así, porque en las ciudades de la zona centro-sur, normalmente el agua para la bebida no la sacaban de los ríos, porque era muy difícil. La sacaban de los pequeños esteros que estaban cerca de los ríos. Pero el agua de los ríos, con suerte, hace 150 años, era para regar. No me pronuncio respecto a esta zona, porque yo sé que hace 1000 años, más de 1000 años, ya regaban y saben mucho más que nosotros del tema agua. Pero, perdónenme, soy de Curicó y hablo desde esa visión. En el año 2014, si ustedes se fijan, el mismo río, con el mismo caudal, a propósito de lo que le estaba diciendo el cambio climático, la sequía, escúcheme, el mismo caudal, se reparte el agua en riego agrícola, agroindustrial, sanitario, hidroeléctrica, caudal ecológico, turismo, y qué sé yo cuántos usos más que van a aparecer. O sea, vuélvete atrás, Lisandro. O sea, cuando hablamos de nuevos usos, esos son nuevos usos. Nuevos usuarios. ¿Por qué nuevos usuarios? Porque si hay nuevos usos, hay nuevos usuarios. Y cuando nosotros hablamos de organizaciones de usuarios de agua, tenemos que salirnos de la visión de regantes, de agricultores. Es verdad que aprovechamos entre el 70 y el 80% del agua, pero hay otros usuarios que también tenemos que integrarlos en nuestras organizaciones. Son otros usuarios, también son fuente de conflicto y quizás son primariamente fuente de conflicto, pero tenemos que considerarlo. Y después, todo eso entonces, al haber más usuarios, se produce también por cuanto antiguamente los predios, y a ustedes también les debe pasar, si pensamos solo en agricultores, cada predio tenía 100, 200, 500, 1000 hectáreas, no tengo idea cuántas. Y hoy día esos mismos predios se han dividido en muchas personas, de manera tal que hay nuevos usuarios que legítimamente quieren regar sus predios, ¿no es cierto? Y son nuevos usuarios que se incorporan al sistema. Y por eso aumentaron los conflictos, ¿no es cierto? Entonces, nuevos usuarios. Aquí tenemos que hablar de la sustitución de tierra y agua. Se produjo un proceso de reforma agraria en el pasado y eso provocó una subdivisión forzada de la tierra. Esto también yo sé que aquí no es lo mismo, pero en la zona centro-sur de Chile, centro-norte, sí fue un proceso súper importante que obviamente dividió las aguas y la tierra, nuevos usuarios. Después hay subdivisiones voluntarias, fallece una persona, quedan sus herederos, nuevos usuarios. Después tenemos mayor aprovechamiento de los suelos. Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de Riego apunta justamente a eso, incorporar nuevos suelos al riego. Y ha sido súper eficiente en eso, pero eso implica que aumentan los usuarios, aumentan los conflictos entre los usuarios.
Y después le pongo ahí el tema de la utilización de herbicidas. Aquí me voy a tirar a la piscina porque yo no sé si aquí es así, pero allá en la zona nuestra es así. Antiguamente se usaba el barbecho, no sé si acá se ocupaba el barbecho, pero en la zona nuestra significaba que cuando no había herbicida, para poder controlar el herbicida, la mitad del campo se araba y se daba vuelta y se dejaba al sol y se usaba la mitad del campo restante. Hoy día eso no existe, hay herbicidas, por lo cual todo el campo, si eran 200 hectáreas, las 200 hectáreas se plantan, se siembran, se utilizan con la misma agua que como cuando se usaba hace 50 años atrás. Entonces, esa diferencia la hemos asumido como usuarios, no hemos distribuido el agua, peleamos, conflictuamos, discutimos, pero en general solucionamos los problemas. El conflicto por agua es un conflicto súper particular. El conflicto por agua es totalmente distinto al conflicto que se produce cuando yo voy en la esquina de una calle por aquí y choco con un señor con otro auto. Nos bajamos, nos garabateamos, vamos al juzgado, esperamos los carabineros, entra la compañía de seguro. Pero casi con certeza, a ese señor yo no lo voy a ver nunca más. Con suerte lo voy a ver en el juzgado. Pagaré, no pagaré, me pagarán, no pagarán, pero no lo voy a ver más. El conflicto por agua es como el conflicto de los del Linde. Yo estoy peleando con una persona cercana, podrá ser amigo o podrá no ser amigo, pero es cercana. Por lo cual, los conflictos de agua son siempre urgentes, porque necesito regar, intensos, porque involucra sentimientos del vecino, del que yo, que le di, que no. Son técnicos, porque implican, ¿no es cierto?, el agua que es en sí una cuestión muy técnica en nuestro cultivo. Son cercanos, se producen entre vecinos. Son desgastantes, normalmente son enormemente largos. Son enormemente largos. Conversábamos a la hora del almuerzo, de repente un señor dice que otro le quitó el agua, presenta un amparo de agua. El amparo de agua se tiene que resolver en 20 días, más o menos, 25 días. Yo conozco amparos de agua que se demoran 1 año, 2 años, 3 años. El amparo de agua terminó porque se rindieron los púgiles. Los 2 púgiles se rindieron. Al final que no sabe qué más, ya no quiero pelear más. Porque ya se les secó la cosecha, perdieron la siguiente, se acabó. Y el amparo de agua no se resuelve. Entonces, son desgastantes, largos y son onerosos, cuesta plata. Cuando yo voy a un tribunal a solucionar un problema de agua, y algunos de ustedes aquí lo deben saber, les cuesta mucha plata que no tenemos de dónde sacar. Pásate a la otra. Esto, como les digo, esto se hizo para la universidad. Es bastante técnico, lo vamos a pasar rápido, pero estas son todas las alternativas que tenemos de abordar una solución de un conflicto por la vía judicial. He dejado fuera solo el recurso de protección, porque el recurso de protección no es un recurso específico de agua. Todo lo que está ahí son las formas de solucionar el conflicto que nos da el legislador para que nosotros solucionemos el agua. La verdad, la milanesa, y escúchame lo que voy a decir, aquí deben haber abogados también, la 3/4 partes de todo lo que está escrito no sirve para ni una cuestión. El legislador creó fantásticamente el artículo 185 bis, recién, esto es producto de una ¿cómo se llama? Elaboración mental de hace pocos años, ha sido muy discutida, pasó 12 años discutiéndose el artículo 185 bis. Y el problema es que cuando usted va al poder legislativo, usted lleva un burro, hay otro que trae una vaca, el tercero trae un perro y sale un puro producto, porque parece elefante con patas de... Nadie entiende nada. Y sale el 185 bis. El 185 bis era la solución para su conflicto. Para los suyos, para los míos, era su solución. Yo llevo muchos años en este tema y nunca he visto resolverse un conflicto por el 185 bis. Todavía no lo veo. ¿Y por qué no lo veo? Porque el genio o los genios que lo crearon nunca han metido las patitas en el agua, nunca han regado, nunca han tenido que levantarse en la noche. Entonces se crea ese que se lo doy como ejemplo, pero que pueden ser muchos más, en que, en definitiva, está puesto en la ley, pero no sirve para nada. Y en definitiva, ¿cuál es el que sirve? Mire todo lo que dice ahí. Dice, vía jurisdicción penal, general, jurisdicción civil, arbitral, 244, especial, acciones posesorias, amparo de agua. Eso. El que sirve, aunque esto no le parezca, es el más cercano a usted y a mí. Y se llama vía arbitraje desestructurado sui generis. ¿Qué significa todo eso que está puesto en difícil para que los que somos abogados creamos que sea muy importante? Pero significa
que cuando tiene un problema de agua, en definitiva, se lo resuelve el presidente de la comunidad, se lo resuelve el vecino, se lo resuelve usted conversando con su compañero con el que está discutiendo. Así se resuelven los problemas de agua, así se resuelven rápido los problemas de agua. Antiguamente, en la época de los incas, los conflictos de agua los resolvía el curaca, ¿no? El curaca resolvía el conflicto de agua. Y después apareció el juez de agua. Hoy día todavía se habla en el campo, el juez de agua, el juez de agua. Bueno, eso hacía el juez de agua. El juez de agua tenía como misión resolver, era la jurisdicción a nivel de la comunidad. Después de eso hemos inventado un montón de cosas, pero la verdad de la milanesa es que lo que sigue sirviendo para que no aumenten los conflictos, para que se resuelvan los que hay, son la resolución que tenemos dentro de la organización de usuarios. Entonces, algunas ideas que pusimos sobre este tema era acercar la solución a la controversia. Si llegamos a la Corte Suprema con un problema de agua, puede salir el disparo para cualquier lado, para la culata, se puede cortar el dedo, cualquier cosa. No desechar las vías tradicionales, lo que le digo, no desechar al juez de agua, no desechar al presidente de la comunidad. Ese hoy día todavía sigue siendo la mejor vía para solucionar un conflicto. No desechar, ¿no es cierto?, las tradiciones ancestrales para la solución del conflicto. Darle la solución al problema a un especialista. Cuando yo voy a donde un juez y el juez le pide a un especialista que ya estamos separando el conflicto, pero yo le aseguro que su presidente de su comunidad es más especialista que cualquier juez que usted quiera. Procedimientos especiales. Creemos que hay que desarrollar procedimientos especiales, pero procedimientos desarrollados por nosotros. No procedimientos desarrollados por un legislador que nunca ha visto cómo se riega una chacra. Nosotros, los usuarios, tenemos que desarrollar esos procedimientos. A lo mejor mejorar lo que hay, a lo mejor mejorar las costumbres ancestrales, pero no lo elevemos tanto, bajemos. Ya, conflicto de agua, judicialización o arbitraje, sí. Respuesta, debemos preferir el arbitraje. Y nuestra propuesta concreta que le hicimos en la Universidad de Talca, y espérame un segundito porque esto es importante, nuestra propuesta concreta que se hizo en esa oportunidad y suscitó bastantes preguntas, es que los conflictos al interior de la cuenca deben ser resueltos por los propios usuarios, se debe utilizar el arbitraje y creemos que es la directiva de la Junta de Vigilancia, escúcheme, no del canal, no de la comunidad, la directiva de la Junta de Vigilancia, la que debe, en definitiva, resolver todos los conflictos que no se pueden resolver a nivel de la comunidad, como una instancia previa, en el último caso, de llegar a la justicia, de llegar al Poder Judicial. Eso es, muchas gracias, muy amable. El próximo tema, organizaciones de usuarios de aguas, historia y evolución. Don Sergio Aspillaga, de la Junta de Vigilancia del Río Maule. Buenas tardes. Les voy a hablar de historia y evolución de las organizaciones de usuarios bajo la mirada de un ingeniero, así que si hay algún antropólogo, historiador o abogado, me puede tirar las orejas después. Pero esto es lo que preparamos para este tema de historia y evolución. ¿Lisandro? Como todos ustedes saben, las organizaciones de usuarios son cuerpos sociales que tienen por objeto fundamental administrar y distribuir las aguas de sus miembros y resolver los conflictos. Dentro del Código de Aguas hay 107 artículos de cerca de 300 que regulan este tema de las organizaciones de usuarios y las jurisdicciones, que la gente muchas veces no las tiene claras, es que la Junta de Vigilancia tiene jurisdicción sobre las fuentes naturales, las comunidades de agua subterráneas sobre los acuíferos y las comunidades de agua y asociaciones de canalistas sobre los canales, o sea, sobre los cauces artificiales. ¿Lisandro? Estas juntas de vigilancia están compuestas principalmente por personas naturales, jurídicas y organizaciones de usuarios que aprovechen el agua de cualquier forma. Lo dijo Diego Castro, agricultura, piscicultura, hidroelectricidad, todas las formas de uso. Y dentro de los órganos de decisión y administración de esta Junta de Vigilancia existen dos instancias, digamos, la Asamblea General y el Directorio. Y que el directorio es elegido por los miembros dentro de la asamblea. Y el directorio tiene, tiene varias atribuciones, que ustedes las conocen, pero por sobre todo, la más importante y a las que nos vamos a referir ahora,
que es la última, es nombrar celadores y repartidores de agua. Y nos vamos a ir a esta última figura, que son los repartidores de agua, que el Código de Agua insiste que deben ser ingenieros civiles, que deben velar porque no se sustraiga el agua y vigilar la conservación de los cauces y denunciar a la justicia cualquier destrucción o cualquier alteración de las obras. Este repartidor de aguas, también conocido popularmente como juez de agua, tiene una naturaleza jurídica bastante particular, digamos, pero de gran utilidad para las juntas de vigilancia. Nosotros tenemos antecedentes, pasa la siguiente por favor, de que, lo dijo ya Diego Castro, en el periodo incaico existía la figura del curaca, y el curaca estaba a cargo de repartir el agua a nivel comunal, organizando los turnos entre la familia, y también tenía la potestad también de hacer de mediador y moderador, que es algo muy parecido a lo que lo que hacemos actualmente. Esto hasta, en Chile por lo menos hasta a la época de la colonia, donde aparece el alcalde de agua, que eran escogidos por la comunidad, no percibían pago, y esto hasta más o menos 1622, donde después de una gran sequía en la zona central, el cabildo instaura la figura del alcalde de agua. Yo como repartidor de agua, después que me enteré que Mateo de Toro y Zambrano había sido repartidor de agua, quedé muy contento. La proyección de esta carrera es única. Por favor. El cabildo, esto se mantuvo, digamos, hasta 1823, cuando Ramón Freire agregó el juzgado de agua a la policía rural. Y ahí se perdió o se suprimió el cargo de juez de agua. Sin embargo, algunas organizaciones en su estatuto siguen manteniendo la figura, y es así como en 1840 la Sociedad Canal de Maipo define a los jueces repartidores de agua. En 1870 se dicta la ordenanza sobre la distribución de las aguas en los ríos que viven en las provincias y departamentos, y se regulan los deberes, facultades y derechos reconocidos a los jueces de agua. Incluso en el Código del 51 ya los repartidores de agua ya aparecen en forma concreta. Lisandro, les voy a hablar un poquito de lo que hacemos en el río Maule y de esta evolución. El río Maule son cerca de 200.000 hectáreas las que riega. Llegamos por el norte a, se me pierden las comunas ahí, pero Pelarco, y por el sur a alguna parte de Retiro, con aguas del río Maule indirectamente. Pasa la siguiente. El uso del agua en el río Maule se remonta también a la colonia, digamos. Los primeros asentamientos necesitaban agua, como dijo Diego Castro, justamente para la bebida, si bien no era para la agricultura, pero después empezaron a despejar grandes superficies de manera de ocupar el agua. Entonces, ya tenemos nosotros vestigios de algunas organizaciones de usuarios del siglo XIX que con uso netamente agrícola. Entonces, se tiende a asociar a la organización de usuarios como un ente agrícola, porque las primeras instancias en que se conformaron eran con agricultores. ¿La otra, Lisandro? Otro hito bastante importante para el río Maule es que en el año 1945 se inicia la construcción del embalse Laguna del Maule por parte de la Dirección de Riego en ese momento, y que era una obra que se concebía para dar seguridad de riego, se estimaba a cerca de 110.000 hectáreas. 2 años después, la Endesa, en pleno desarrollo hidroeléctrico, se mete a este proyecto y deciden subir digamos, la capacidad del embalse de 800 millones de metros cúbicos a 1.500 millones de metros cúbicos. Y con esto dar seguridad de riego a 200.000 hectáreas con un caudal máximo de 200 metros cúbicos por segundo. Según el censo del 2007, esto es el 18,5% de la superficie total regada del país. Y en 1952 se reconoce esta existencia de esta Junta de Vigilancia por un decreto supremo y nos da una jurisdicción que está entre las nacientes de la cordillera hasta 6 kilómetros aguas arriba de la carretera. Dentro de los derechos consultivos, nosotros tenemos 67 asociaciones de canalistas o comunidades de agua, y como les decía, es el 18% o 20% de la superficie cultivable del país. ¿La otra? También tenemos otro usuario importante, que es el usuario hidroeléctrico. Este es un dato bien curioso, pero del 55 a las 5:55 partió la central Cipreses, que fue la primera central en el río Maule de este complejo eléctrico que aporta el 27% de la energía hidroeléctrica del país. O sea, es realmente un monstruo. Y el año 2008 hay otro hito importante, que parten las primeras centrales hidroeléctricas dentro de las comunidades de usuarios, digamos, de los canales.
Y es así como la Junta de Vigilancia del Río Maule hoy día administra 200 metros cúbicos por segundo para usuarios consultivos y cerca de 1.400 metros cúbicos para usuarios no consultivos, especialmente hidroelectricidad, como les digo. ¿La otra, Lisandro? Bueno, dentro de los derechos no consultivos tenemos 3 usuarios importantes, que son Endesa, Colbún y Pehuenche, que Pehuenche es una empresa relacionada con Endesa, pero la separamos. Y eso nos da, como les digo, el 27% de la energía hidroeléctrica del país la producimos en nuestra cuenca. Lisandro. En esta cuenca, bueno, existen, como les dijimos, estos 2 tipos de usuarios, y nosotros hemos basado nuestro actuar como Junta en lo que dice el artículo 266, que la Junta de Vigilancia tiene por objeto administrar y distribuir las aguas de quienes tienen derecho, a la que tienen derecho sus miembros en las fuentes naturales. Pasa la siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de desmarcarnos de esta condición de organización de agricultores o organización de regantes. Nosotros como Junta de Vigilancia somos el organismo supra que rige el destino del río Maule y su principal afluente, el río Melado, para agricultores o derechos consultivos y generación. Y por esto nosotros en nuestra labor diaria nos planteamos con el presidente 3 principios básicos. Uno, que es el levantamiento de la información, que esa debiera ser una labor de la Dirección General de Agua, pero la verdad que no está, eso no anda muy bien. Estamos trabajando conjunto con ellos. Y también la definición de los puntos de captación, porque nosotros somos una cuenca bastante intervenida, entonces no tenemos claridad de nuestros puntos de captación. Después, otro punto importante es perfeccionar los conocimientos y facilitar las herramientas a los usuarios. Y ahí es un tema que no es menor. Nosotros este año partimos con un plan piloto de capacitación. Ustedes dirán, ustedes capacitaron a los agricultores, los hidroeléctricos no tienen para qué saber. Al contrario, los mejores alumnos eran ellos porque no tenían idea de nada, digamos. Entonces, ellos pensaban que se manejaban con el código eléctrico, no con el código de agua. Y es un tema que no es menor. Este año ese proyecto lo financiamos nosotros, estamos pidiendo fondos para el gobierno regional, con el gobierno regional, digamos, para poder ampliarlo. La idea también es llevarlo, por ejemplo, a las universidades, porque nosotros nos encontramos con que llega mucho estudiante de agronomía que cuando llega a trabajar al campo sabe qué pivote usar, qué gotero usar, pero de legislación no tiene idea. Entonces, creemos que también es una herramienta importante para generar estos agentes de cambio. Nosotros tenemos cerca de 13.000 regantes, entonces llegar a los 13.000 regantes es iluso. Nosotros tenemos que generar estos agentes de cambio de manera que puedan estar metidos por todas las comunidades, por todas partes, digamos, para poder ir mejorando eso. Y por otro lado también, el último punto es la integración entre usuarios. O sea, cuando uno mete en una misma mesa a regantes e hidroeléctricos, la combinación no es buena. Entonces, hay que generar las confianzas, hay que planificar el uso del agua, hay que hacer muchas cosas y cuesta. Y cuesta porque en realidad hay gente que ha estado, la historia dice que ha estado mucho tiempo en contra. Entonces, sentarlos a todos a conversar es difícil. Lisandro, por favor. Y respecto de esto, como les digo, lo importante para nosotros ha sido dejar claro que no somos una organización de regantes, sino que somos una organización de usuarios. Y nosotros vemos que se está haciendo recurrente que se hable de la gestión integrada de cuencas y que tienen que estar todos los actores, las entidades públicas, privadas, y que hay que crear la mesa de no sé qué, que hay que crear esto, otro. ¿Para qué? Si la mesa ya está, y es la mesa de la Junta de Vigilancia. Entonces, nosotros llamamos a la autoridad, digamos, a que revise el Código de Agua y vea que existe una instancia. Pero ojo, nosotros también tenemos que ser autocríticos. Esta instancia también hay que mejorarla. O sea, esto no puede ser amateur. Y no me refiero a que tengan que ser ingenieros de la NASA los que estén sentados ahí, sino que tienen que ser directores que sean responsables de sus actos, que sean gente correcta, porque es la única forma de avanzar. Nosotros ya tenemos un modelo de administración, como les digo, que es eficiente, sin costo para el Estado. Yo les cuento, las organizaciones de usuarios del río Maule generan un presupuesto anual igual al que tiene el Departamento de Hidrología de la Dirección General de Agua. O sea, esta cuestión, imagínense lo que significaría para el Estado estar metido acá. Y que funciona, estas organizaciones que funcionan por entendimiento y acuerdo de los privados. Sigue, Lisandro, por favor. Y ahí, bueno, viene la gran tarea nuestra de derribar algunos mitos, digamos, con los que nos vamos encontrando, por ejemplo, con la gran conflictividad. Entonces,
ahí nosotros cuando tratamos de, y como dijo Diego Castro recién, nosotros somos claros en decir, oye, estos conflictos se resuelven entre los usuarios. Y es la idea de prestar las mesas tanto de los directorios de las comunidades de agua como la misma Junta de Vigilancia para que estos se vayan resolviendo. Y nosotros nos hemos encontrado en realidad, por lo menos en la cuenca del río Maule, que gran parte de los conflictos son por algunas actuaciones del Estado. Nos pasó con la Central Los Cóndores, en algunas otras cuencas por derechos provisionales a algunas empresas. Entonces, ya. Las organizaciones de usuarios no operan. En Chile existen más de 4.000 organizaciones de usuarios y la verdad es que yo creo que no es que no operen, no meten bulla, que es muy distinto. Perdón, la última que está muy importante. Se asocia el modelo de administración de las aguas al neoliberalismo, todo el cuento. Yo les conté que esta administración privada de las aguas viene de la época de los incas. ¿Ah? Y acá le puse otros datos. La primera organización de usuarios fue creada en 1827. O sea, esto es antes de que se inventara el neoliberalismo. La siguiente. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos la creación de un instituto estatal, porque ¿con qué nos hemos encontrado? Nos encontramos con una DGA que está empobrecida, que no tiene los recursos, que en la cuenca del Maule no tenemos estaciones de monitoreo de nieve, las estaciones de medición están malas o se las han robado, no existen estudios hidrogeológicos, y la verdad que si queremos, pasa a la siguiente, porque si queremos tener algo importante, tenemos que tener, esto no es solo legislación, sino que también es fierro. O sea, da lo mismo el marco normativo que tengamos, si no tenemos una DGA empoderada o un instituto empoderado que tenga los recursos, vamos a estar exactamente igual, con los mismos problemas que tenemos. La siguiente. Un reordenamiento de los organismos estatales. El Banco Mundial, en un estudio, el último estudio que hizo, hablaba de 29 organismos de gobierno relacionados con la gestión de los recursos hídricos. O sea, es claramente necesario tener un solo organismo o un solo ministerio del agua. Eso es evidente que hay que hacerlo. Lisandro, por favor. Este tema de la coordinación público-privada, la presidenta, bueno, lo puso como dentro de su programa de gobierno de crear estas mesas territoriales, y nosotros nos ha pasado directamente en el Maule que no hemos sido invitados a estas mesas territoriales, y de hecho un plan de escasez hídrica de la región del Maule no nos invitaron a participar como Junta de Vigilancia. Sí, dicen, no, vienen algunos regantes, pero no, tenemos que estar como juntas de vigilancia. Y lo otro importante que creemos dentro de este plan, tiene que haber un análisis diferenciado por cuenca. Yo escuchaba a la señorita Mesa en la mañana que con temas indígenas, en otra parte será con mineros y agricultores, nosotros con hidroeléctricos y agricultores, y así sucesivamente los actores van cambiando en la medida que cambia la geografía del país. Ya, si me queda nada. Pasa esta. En resumen, nosotros hemos visto que nuestra sociedad manifiesta la necesidad de la práctica asociativa. O sea, nosotros creemos que esta asociatividad es buena y ha sido el pilar fundamental para que funcionen estas organizaciones de usuarios. Y creemos que Chile ha elegido bien un modelo que tiene un capital humano y organizacional sumamente valioso y que yo creo que no hay que destruirlo, sino que hay que potenciarlo. Eso es. Gracias. A continuación, el tema profesionalización, asociatividad e integración de las organizaciones de usuarios. Graciela Correa, gerente Federación de Juntas de Vigilancia de los Ríos y Esteros de la Sexta Región. Soy zurda, me quedo para el otro lado aquí. Bueno, un comentario previo, hablábamos recién y hemos escuchado en todas las presentaciones que las organizaciones de usuarios de agua tenemos los mismos problemas. Sí, es una manera de mirarla, el vaso medio vacío. El vaso medio lleno yo creo que dice que las organizaciones de usuarios tenemos la misma pega y no importa el tamaño de las organizaciones, la pega es la misma y por eso estamos todos aquí hoy día. Y don Fernando en el saludo inicial nos dijo que las organizaciones quizás no hemos llegado a la meta. Y yo creo que el desafío y lo que se nos plantea, el desafío que nosotros nos tenemos que plantear, es ponerle rueditas a la meta, de manera que vaya siempre adelante
y sea siempre un desafío y sea siempre la dinámica, la acción y el trabajo de las organizaciones. Secretario. Aquí un par de imágenes muy generales. Esto es las precipitaciones en la zona sexta región. En el gráfico de arriba vemos el comportamiento de precipitaciones acumuladas en la subcuenca de Colchagua. En el gráfico de abajo vemos desde el año 84 hasta el 2013. En el de abajo, desde el año 2004 al 2013. En azul, las precipitaciones de cada año. La recta roja es el promedio de año normal. La recta morada es el promedio de los últimos 5 años. Un 35% de pérdida de lluvias en nuestra zona en los últimos 5 años. Siguiente. ¿Y eso cómo se traduce en caudales? Aquí tenemos los caudales de las dos subcuencas más importantes de la Gran Cuenca del Rapel. En la zona de Colchagua vemos, primer gráfico, riego de cordillera, segundo gráfico, riego comportamiento en el valle. En la parte central de los gráficos está la temporada de riego y las líneas azules, bueno, arriba es Colchagua, abajo es Cachapoal, las líneas azules son los comportamientos de año normal de esos caudales, de esos ríos, y las líneas rojas son los promedios de los últimos 4 años. Eso es un 45% de pérdida de caudal asociado al 35% de pérdida de lluvia en el territorio. Siguiente. La Federación de Juntas de Vigilancia es un ejercicio, un desafío, quizás una meta con rueditas, no lo sé. Hace 10 años atrás partimos como una corporación de derecho privado. Estamos ahí 10 juntas de vigilancia que administramos secciones y territorios de la Gran Cuenca del Rapel, el 90% de la cuenca. Tenemos en cabecera 189 asociaciones o comunidades de agua. Al interior de estas, yo diría 189 bocatomas, al interior de estas muchas más comunidades y asociaciones. Representamos a 29.000 agricultores de los 31.000 que tiene la región, 195.000 hectáreas, equivalente al 91% de la superficie de riego regional, que es de 213.000 hectáreas. ¿Quiénes somos? Aquí un dato importante, estamos ordenados de norte a sur, las juntas de vigilancia, todas las secciones de ríos incorporadas en esta gestión, y en la columna del final tenemos las hectáreas, o sea, pequeños, muy pequeños y grandes, compartiendo, aprendiendo, copiando lo bueno, arreglando lo malo. Y aquí un dibujo de la región, lo que tenemos blanco a la mano de allá es cordillera, lo blanco de acá es secano, y cada uno de los colores, cada una de las secciones o de los ríos de las juntas de vigilancia. Lo que está blanco entre medio de las juntas de vigilancia son cerros, es decir, ahí está cada rincón del territorio de nuestro valle. Y bajo 18 acuíferos principales del Valle de Riego, hay 59 en toda la región, y un desafío para nuestra gestión como juntas de vigilancia, incorporar la gestión de esas aguas también. Prácticamente en la región, en nuestro territorio, en nuestro 90% del valle agrícola de la región, tenemos un 70% de pequeños agricultores, hasta 2 hectáreas de riego básico, según lo define el INTAP. Un 20% de agricultores medianos entre 12 y 48 y un 10% de más de 48 hectáreas. El 70% de pequeños tiene el 33% de la superficie y su superficie promedio es de 2,5 hectáreas de riego. Los medianos tienen un 30% de la superficie de riego total con un 25 promedio de riego, y los grandes tienen 72.000 hectáreas, un 37% con un promedio superficie de 80, y eso nos da un promedio general de 6,7 hectáreas por regante de los 29.000 que tenemos, y entre goteo y aspersión un 30% de riego tecnificado en un valle de riego. Y nuestras organizaciones, somos juntas de vigilancia profesionalizadas, usamos herramientas de gestión e integradas. Integradas, ¿por qué? Porque al interior de nuestras juntas de vigilancia tenemos a las mineras con directivas, cooperando, participando, a las hidroeléctricas, tenemos al agua potable,
tenemos eso, básicamente, participando y, como decía Sergio, aprendiendo. Cuando empezamos las actividades de integrar a estos usuarios, gente que desconocía absolutamente los procesos, que pensaban que podíamos actuar indistintamente sobre los cauces, pero hoy día aprenden y comprenden y colaboran y saben interpretar lo que significa el riego y el uso consultivo y las necesidades del riego en los territorios. Y nuestras organizaciones tergantes, canalistas eficientes en su labor de administrar, lo hemos hablado toda la mañana, aunque con importantes diferencias en los niveles de gestión e infraestructura. ¿Por qué esas diferencias? Varias razones, lo vimos en el plano, una atomización geográfica enorme, tenemos cerros de cordillera, cerros de la costa, que atraviesan, tenemos 2 angosturas en la región, entonces lo que regamos son lenguas, valles, como lo que ustedes tienen acá, y una atomización de la propiedad, dado que eso produce también una gran cantidad de organizaciones de menos de 1000 hectáreas, que para nosotros es un tamaño muy pequeño para administrar. Anterior, el promedio es de 153 personas por canal y 6,7 hectáreas por usuario, y eso nos genera limitadas capacidades financieras porque tenemos una alta incidencia de pequeños agricultores y pequeños agricultores mayores, gente que trabaja sus propias parcelas, gente que ya no tiene la fuerza, las ganas de limpiar y arreglar sus canales como corresponde y hacer el riego con toda su fortaleza física, y por eso mismo, porque son propietarios que ellos mismos hacen su pega, no disponen de gente para hacer eso al interior de sus predios. Es una limitada capacidad de infraestructura por esas mismas razones, además que los canales de riego pierden alrededor del 38% del agua que trasladan, instrumentos de apoyo que aumentan estas diferencias, dado que la burocracia y las altas exigencias que terminan excluyendo siempre a las organizaciones de menor tamaño o a las de menor gestión. Tenemos espacios para avanzar en infraestructura y espacios para avanzar en gestión y asociatividad. E infraestructura también, siguen. Bueno, en la práctica, les decía, hemos perdido un 35% de lluvias, hemos perdido un 45% de caudales, hemos perdido nieve. No tenemos en la región, no hay buena información, la DGA ni otros servicios tienen información como para medir y conocer qué está pasando con nuestros glaciares, con nuestras nieves, con nuestros caudales de muchos de nuestros ríos, y por lo tanto no tenemos cómo hacer pronósticos como para a inicios de temporada definir qué tipo o cuánta o cómo hacer la agricultura. Nos falta inversión en infraestructura pública y privada, nos falta conocimiento de los acuíferos, su disponibilidad, su recarga, su gestión. Tenemos dificultades en territorios no organizados, muchos rincones todavía de la región sin acceso a una buena gestión, y siempre el aumento potencial de la demanda. Bueno, como federación nos definimos líneas de acción en las juntas de vigilancia profesionalizadas, sabiendo que tenemos que mirar hacia adelante, sabiendo que los recursos son escasos. Si trabajamos asociativamente, en una de esas trabajamos menos también, y hemos definido 3 campos de acción: cambio climático, infraestructura y gestión e integración. En cambio climático estamos trabajando ya con apoyo del gobierno regional en instalar equipos de medición para nieve, para glaciares, para caudales, para poder, con los datos que ahí registremos, para meteorología de alta cordillera también, para que con los datos que ahí registramos podamos en 3 o 4 años estar haciendo pronósticos, modelos y etcétera. Tenemos telemetría y monitoreo de caudales. Aquí nos pusimos de acuerdo las juntas de vigilancia de medir el agua que entregábamos en cada una, en tiempo real, en cada una de las bocatomas. Tenemos el 70% de los caudales que se manejan en la región sometidos a telemetría, y eso nos permite incluso pasarnos agua de una sección a otra o pasarnos agua de un canal a otro, dependiendo de las necesidades de esos usuarios. Tenemos un programa de estimulación de precipitaciones que también hemos contado con el apoyo del gobierno regional. Estamos pidiendo apoyo ahora sectorial de los ministerios para poder hacer toda la investigación que se requiere para tener un buen programa. Si hay países que por más de 40 años lo han usado, vamos a copiar para poder hacerlo de la mejor manera posible. Necesitamos
trabajar en el tema de la recarga de acuíferos, tenemos un proyecto pequeño, y el manejo de invierno de los canales para que recarguemos lo que la naturaleza no puede hacer por falta de precipitaciones, hacerla nosotros con las aguas que disponemos en los ríos, poniéndola en los canales de riego. En infraestructura, bueno, trabajar en búsqueda de financiamiento para los estudios de inversión, tener bancos de proyectos, una carpeta, una cartera de proyectos para presentar en las distintas oportunidades de cofinanciamiento públicas y privadas que podamos manejar, financiar inversiones y trabajar en la detección de embalses de cordillera y tranques. En gestión de integración, estimular la asociatividad y profesionalizar. Si tenemos tantas organizaciones pequeñas, ¿por qué no trabajamos juntos para poder tener un nivel de gestión y un nivel de profesionalización que nos permita trabajar al nivel de las que trabajan las grandes? Una permanente capacitación y transferencia tecnológica. El solo hecho de juntarnos 10 juntas de vigilancia, sus presidentes y sus administradores, todos los meses, toda una tarde. Siempre me critican que las galletas no son muy buenas, pero trato de que sean bien baratas, porque no es el objeto de la reunión, pero poder trabajar y conversar las juntas de vigilancia de 50.000 hectáreas con una junta de vigilancia de 1.200 hectáreas, evidentemente avanzamos mucho más a veces en las decisiones y en la claridad y en el conocimiento en una tarde que en un mes de gestión. Así es que ha sido un trabajo sumamente enriquecedor. Somos un grupo de transferencia tecnológica que nos apuntalamos, nos acompañamos y descansamos a veces, nos repartimos la pega y descansamos unos en otros. Integración de APR, agua potable rural y otros usuarios de derechos de agua es un desafío permanente, como decía, las juntas de vigilancia que tienen, otros usuarios están ya con ellos trabajando desde hace tiempo, algunos entraron amistosamente después de largas conversas, de diálogos, años de conversación y de limar desconfianzas, otras por fallo judicial que hoy día están incorporadas y felices de haber aprendido lo que la agricultura hace con el agua y cómo manejarse en los tiempos y cómo respetar el uso agrícola que en alguna oportunidad se nos planteó que regáramos prácticamente en horario de oficina y ellos regaban en la noche. Ok. Y constitución de aguas subterráneas, que es un desafío que evidentemente ahí necesitamos un apoyo estatal importante en financiamiento, en conocimiento también, pero que tenemos claro que tiene que ser parte de la gestión integrada de los integrantes de la federación. Siguiente. Algunas iniciativas regionales a partir de este trabajo conjunto. La propia federación es un trabajo voluntario, enriquecedor, amistoso, transparente, complementario. Mesas de aguas limpias en que llevamos 10 y 12 años trabajando con empresas, con órganos comunitarios, con órganos sociales, con personas individuales, con vocación ambiental. Se supone que con 3 o 4 años de datos ya uno podría estar, o el Estado podría estar generando normas. Nos ha costado mucho los cambios de institucionalidad, los cambios de autoridades, los cambios de criterios, pero ya estamos sacando adelante las normas para la Gran Cuenca del Rapel en este ejercicio conjunto que hemos inventado muchas otras acciones para no aburrirnos esperando poder destrabar el tema principal, que es contar con normas de calidad. Un centro del agua para la agricultura, trabajado con una universidad, con CODECER, instalado en un liceo agrícola, de manera que podamos hacer capacitación y transferencia tecnológica a los regantes y a las comunidades, a los usuarios de agua. Bien, otras iniciativas. Ok, sí, continúa, pasa. Bueno, en la gestión privada entonces tenemos claros cuáles son nuestros desafíos. La asociatividad, que nos ha resultado a nivel de federación, que nos ha resultado a nivel de grandes organizaciones, que es agrupar y profesionalizar la gestión de los canalistas al alero de la Junta y desde las juntas, en las juntas que puedan descansar la gestión legal y que puedan descansar la gestión administrativa de los canales, de manera que los directivos se aboquen a las funciones propias de los directivos. Mejorar la infraestructura de canales, definiendo prioridades, realizando estudios y teniendo proyectos en carpeta. Comunicar, mostrar la gestión que realizamos, lo han dicho antes los panelistas. Comunicación interna a nuestros socios y externa a la comunidad, a las autoridades. Conocemos nuestro trabajo,
conocemos nuestras capacidades, conocemos a nuestros asociados, hacemos gestión en la escasez, arbitramos, distribuimos y solucionamos todos los días. Siguiente. Respecto de la región, ¿cómo movernos? Todavía nosotros somos una región, ustedes dicen a veces tenemos la desventaja de estar cerca de Santiago, nosotros tenemos la desventaja de estar al lado de Santiago. Somos una región puente entre la metropolitana y el sur. Conocen nuestra carretera y no mucho más de la región. Bueno, necesitamos un profesional bajo la dependencia del intendente para coordinar los servicios públicos, establecer vínculos con las organizaciones y para gestionar las propuestas de inversión. Facilitemos la contraparte. Necesitamos profesionalizar la gestión privada y pública y sentarnos a la mesa y conversar. Eso es integración, lo hemos avanzado en los distintos territorios, con distintos actores. Nos falta todavía la parte de la gestión pública mejorar. Elaborar un plan regional de inversiones que saldrá al alero de esas propias conversaciones en infraestructura, en información y en gestión. Siempre hay que avanzar. Apoyar instrumentos de financiamiento. Siguiente, última. Crear un consejo regional de políticas hídricas. Eso es lo que queremos y necesitamos. Sentarnos a la mesa, mesas profesionales, armadas, todos los usuarios, todos los servicios, todos los canales. ¿Qué? Bien, tiempo. Bueno, Graciela tiene la posibilidad de abusar de nosotros unos par de minutos, don Diego, así que no se preocupe. Sí, está bien. Bueno, pasamos, señores, a la ronda de preguntas. Al igual que en el panel anterior, agradeceré que sean precisas con las preguntas y al mismo tiempo que se identifiquen porque se está grabando esta audición y para temas de acta. Por favor, acá el señor atrás, levante la mano, por favor. Ahí, La expositora final, la señora, se me olvidó el nombre, Graciela, por favor, ella tiene una mesa de aguas limpias, mencionó para el río. ¿Tienen algo similar a los canales? ¿O se han monitoreado los canales? ¿Cómo se contaminan en su trayecto? Y si tienen, ¿cómo lo han hecho y qué efecto ha tenido? Mira, hay normas o las normas secundarias son para la calidad de las aguas de los ríos y en eso hemos trabajado y tenemos los ríos definidos en tramos y hacemos varios monitoreos al año y de acuerdo a la condición natural y la condición de uso de los ríos definimos los parámetros que ahí importan. Si hay actividad minera hay ciertos parámetros, si hay actividad o pasos por zonas urbanas son otros parámetros y tenemos ahí más de 30 parámetros prácticamente por punto o tramo de río en toda la cuenca del Rapel, alrededor de 25 tramos. En la situación de los canales es bastante distinto, no hay normativa y es bastante complejo. Sí hacemos análisis ya desde el punto de vista de los impactos y evidentemente hay impactos. Hay un impacto que es importante por el hecho de todo el tema de cómo se resuelve el tema sanitario de los asentamientos, de las localidades rurales. Hay vacíos legales ahí en ese aspecto y hay contaminación propia de la actividad humana y algo de la actividad agrícola también. Pero es difícil, hemos hecho trabajos, estamos en estudios, pero hay que ir cumpliendo etapas y necesitamos primero poder resolver el tema de la calidad de los ríos de manera de poder mantener, preservar, mejorar la calidad, que tenemos la suerte de que son ríos bastante sanos, de respetar sus condiciones naturales y después vendrá el trabajo de los canales. Don Fernando.
felicitaciones a todos los expositores. He quedado gratamente impresionado e informado de cómo han crecido todas estas organizaciones de usuarios. Pero como me dicen que no la voy a hacer una pregunta específica. Graciela, como ustedes son en realidad pioneros como región en el tema de control de la calidad de agua de los ríos, me gustaría saber tu opinión sobre si los ríos están contaminados, poco contaminados, cuáles son los más contaminados, qué contaminantes hay. Un poco una visión general para disipar las dudas que hay sobre la calidad del agua de los ríos. A ver, nosotros tenemos, bueno, en Cachapoal tenemos a Codelco en la parte alta, Minal Teniente. Ahí hay una contaminación mineral natural, alta en cobre, alta en arsenio y alta en 2 o 3 minerales asociados. Hay problemas de conductividad en algunos tramos, hay cultivos que no se realizan ahí. Lo simbólico es la remolacha, no recuerdo cuál es otro. Pero en cierta forma también eso ha mejorado. Nosotros venimos desde el 2002 trabajando como mesa de trabajo en esa subcuenca, y eso fue a partir de estudios realizados con la CONAMA desde un poco antes del 2000, 3 años antes. Así que tenemos ya 15, 16 años de historia en que esta misma historia, en estas mesas, Codelco sentado a la mesa, trabajando y conociendo el monitoreo que estamos haciendo, más todo lo que tendrán que cumplir por las exigencias propias de los temas medioambientales, ha habido mejoras significativas en esas contaminaciones minerales por acción de la extracción minera. Hay niveles altos de ciertos minerales, como digo, pero son condición natural. En Tinguiririca, que es la otra gran subcuenca, la verdad es que hay otros elementos minerales que no afectan la agricultura y es mucho menos complejo. Después de los pasos por ciudades importantes, evidentemente tenemos problemas o pics de problemas asociados a las plantas de tratamiento. Y, como digo, la verdad es que hemos tenido la sorpresa y hemos logrado, sin tener norma secundaria, pero sí teniendo los servicios, a prácticamente todos los servicios que tienen relación con la gestión o control o fiscalización del agua, sentados en la mesa, que como vamos conociendo periódicamente los resultados de los análisis que tenemos, ellos van pudiendo actuar en temas de anticiparse. Tenemos el acuerdo de que no porque un resultado esté malo haya que ir a fiscalizar y castigar, sino que buscar la manera de prevenir, de aleccionar, de hacer ver en los focos o las empresas, los usuarios que estén generando esa contaminación en ese tramo. No sé si basta la respuesta. Muchas gracias. Para contestar lo de don Fernando y del caballero que preguntó antes, nosotros en el río Lontué tenemos análisis de agua de canales. El objetivo nuestro un poco similar al de la cuenca del Rapel, pero nosotros hemos hecho trabajo respecto a contaminación difusa y respecto a contaminación fija. Nuestro trabajo en contaminación difusa se ha hecho con la Comisión Nacional de Riego. Lamentablemente los resultados, que son muy impresionantes, no han tenido una respuesta de parte de lo que hay que seguir haciendo después, ¿no? En lo que se trata de contaminación de fuentes fijas, hemos hecho un trabajo bastante interesante. Nosotros tenemos mucha viticultura en la zona. Nosotros tenemos en un poquito, dos comunas, está el 50% de la capacidad bodega de vino de Chile, por lo cual tenemos ahí un gran problema. Hemos demostrado la contaminación por parte de ellos con estos análisis y lo estamos tratando de integrar a la solución del problema. Yo creo que en eso hemos avanzado, pero queda mucho por hacer. El tema de la ciudad es un tema dramático y también se están haciendo análisis y se está haciendo un tipo de trabajo con escuela que es muy básico, y se están haciendo análisis que tienen por objeto obtener algún tipo de ventaja en los subsidios por contaminación que nos pueden dar la Comisión Nacional de Riego. Pero ahí tenemos un problema bien complejo
nosotros creíamos que con la instalación de plantas de saneamiento íbamos a solucionar el problema. La verdad que eso no ha sido así y hay un problema cultural de base terrible. Nosotros como una campanada hacemos una especie de concurso entre los celadores todos los años y lo difundimos, tratamos que se conozca para saber quién ha sacado las cosas más raras de dentro de los esteros, de los canales. Han salido sofás de 3 cuerpos, motores de auto, en la parte biológica, todo excepto, no han salido jirafas, cebras, esas cosas no han salido, pero vacas, caballos, terneros, todo eso ha salido, y esto que parece chiste, lo vamos a conocer en la escuela, a ver si alguien se conmueve, porque ni la autoridad se conmueve, ni nadie se conmueve. Entonces, hay ahí un trabajo, nosotros en lo que es contaminación física, estamos tratando de incorporar a quienes contaminan a estas mesas, a ver si damos solución al problema. Cuesta, porque para ellos es muy caro, lo sabemos, pero eso no es excusa para no solucionar el problema. Pero mantenemos el análisis permanente en los mismos puntos durante ya 3 años. Ahí, por favor, identifíquese, por favor, antes de hacer la pregunta. Froilán Estay, comunidad de Alto Jordán, de la Junta de Vigilancia del Valle de Utah. Era una pregunta para el señor Diego Castro Portales, que parece que por Portales es medio familiar con el presidente de nuestra comunidad, de nuestra Junta de Vigilancia, en cuanto a chistes se refiere. Él habló del mayor aprovechamiento de los suelos. Y resulta que en el Valle de Utah en estos momentos tenemos un problema latente, que se están loteando para uso urbano terrenos agrícolas. Entonces, están basados en un vacío de la ley que dice que toda persona que venda menos de media hectárea, vende derechos de acciones. Pero a la vez, después de 5 años, ellos pueden ser propietarios como propiamente tal del loteo que compran en esa ocasión. Entonces, si queremos mayor aprovechamiento de suelos, tenemos que quizás ponerle un bloqueo a esta situación que en verdad, como se dice, el vacío de la ley les da la garantía para que así puedan hacerlo. Esa es la pregunta. Bueno, ese es un drama en todo Chile, en las zonas cercanas a Santiago, en que hablamos de muchos miles de hectáreas, a lo mejor no se nota tanto, en zonas más pequeñas o con superficies más pequeñas como esta se nota muchísimo. Es un drama que lamentablemente escapa a nuestra solución. Aquí tiene que ver el gobierno central, tiene que ver el SAC, tiene que ver una pila de instituciones que no han hecho la pega como corresponde, hay que ser re claro. Entre las organizaciones o los organismos que no han hecho la pega como corresponde, por ejemplo, está las personas que aceptan la venta de acciones y derechos de un predio. No sé si está Ernesto Chulbas por ahí. Se fue. Allá está Ernesto, pero estudiamos en la misma universidad con Ernesto, en la misma escuela y nos decían las mismas cosas. Y yo estaré equivocado, Ernesto, pero nos decían que los conservadores no podían inscribir acciones y derechos, que eso no existía. Y uno recorre los conservadores de Chile y todos inscriben acciones y derechos. Entonces una persona después, ¿no es cierto?, dice, no, yo tengo 500 metros. No, señor, usted no tiene nada. Y no solo tengo 500 metros, sino que estos 500 metros son míos. No, señor. Y entonces, como si la cosa fuera poca, tenemos un decreto que le sanea esa propiedad. Entonces, a los 5, 6, 7 años, efectivamente, el decreto ley 2006-95, saneamiento de la pequeña propiedad rural, el señor va y se lo sanea gratis, porque la municipalidad pone la plata para que eso se sanee. Eso, como le digo, es un conjunto de personas que no han hecho la pega. A lo mejor nos incluimos nosotros, también puede ser, no hay que echarle la culpa a los demás. Pero ahí hay mucha gente que no ha hecho pega y lo está haciendo muy mal y eso está provocando un daño terrible en una cantidad enorme de zonas, en la zona centro-sur, en la zona norte, incluso en el sur, donde hay miles de hectáreas, también lo está afectando. Así que ese es un problema. Lamentablemente yo no tengo la respuesta, solamente constatarlo. Pero ese es un problema tan serio. Y el tema adicional que a algunos de ustedes les debe pasar, que el decreto ley 2006-95 para el saneamiento de la pequeña propiedad rural solo sanea el suelo, pero al poquito rato llega ese señor con el saneamiento y dice, oiga, me inscribe, me pone la agua a mi nombre. No, señor, yo no le puedo poner el agua a su nombre, porque a usted le sanearon el suelo, no la agua. Y la agua yo no se las pongo a nombre, y eso lo hacemos todos los de la zona,
no le ponemos el agua a nombre de la persona en el canal que viene con un saneamiento del decreto ley 2695. Que nos echamos encima un montón de personas, sí, es verdad, pero no lo hacemos por ningún motivo. Yo quisiera hacerle una consulta a Máximo Correa, que está aquí a mi lado como presidente de la Junta de Vigilancia, en el sentido de la experiencia que ustedes han tenido como organización de regantes en el impulso de una central hidroeléctrica del Bullileo, que sería interesante que la comentaras acá. Bueno, la verdad es que la Junta de Vigilancia del Río Longaví hace años, 3 años para ser más claro, firmó un contrato de generación en el embalse Bullileo y centrales de paso en el río Longaví. Todo lo que es centrales de paso en el río Longaví no se ha podido hacer nada por un tema de conflictos con un señor que había inscrito unos derechos que se los quitó la DGA, pero nos puso una precautoria y llevamos muchos años en un juicio, por lo tanto esas aguas no se pueden tocar. Pero en el caso de la generación en el embalse Bullileo, es una generación vía hidráulica muy sencilla, es un embalse que tiene 2 tubos de salida, uno con la sala de válvulas y un tubo adicional donde cuando se construyó el embalse tenía la salida de agua para poder construir el muro. Ahí se está poniendo un tubo que baja alrededor de 200 metros y a pie de presa tiene una sala de máquinas y que produce 8 megawatts de potencia. Es una planta chiquitita, pero 8 megas no deja de ser algo ayuda, y la verdad es que tuvimos mucho conflicto con el tema medioambiental, a pesar de que esta central corta solamente un eucalipto para poder construirse, nada más que eso. Y en la cordillera, por lo demás, yo no soy partidario de tener eucalipto en la cordillera, porque la cordillera nuestra, que es bastante alta, tiene árboles mucho más bonitos como son coihues, raulíes, mañíos, robles, gualo, de todo tipo de boldos y qué sé yo. Pero bueno, eso es lo que hay y nos ha costado bastante el tema ambiental. Hoy día está resuelto porque se dieron cuenta que no habíamos generado ningún impacto en la zona y va a servir para ayudar a las organizaciones de regantes o los usuarios del agua para bajar los costos de pago de cuotas de agua en el día de mañana. Bueno, finalmente yo quiero agradecer a los expositores por el cumplimiento del horario, el respeto y lo que nos permite a esta organización dar cumplimiento. Y aquí tenemos nuestro reloj de arena y la verdad es que siendo pocos minutos para que termine el primer panel, ya lo damos por terminado y les pido un gran aplauso a los panelistas por su exposición. Muchas gracias.